Buenos días de nuevo a todos. Bueno, antes se me ha olvidado presentarme, soy Sara Bueno, de la oficina de Barcelona. Y bueno, a continuación nos acompaña el señor Salvador Guillermo, director de Economía y de Estudios de Foment del Treball, economista jefe del Servicio de Estudios de Fomento. Es una persona clave en el Servicio de Estudios de la COE en el área de economía, todo un referente en cuanto a temas de economía se refiere. Es responsable técnico, junto con nuestro socio, el señor Valentí Pic, de la Comisión Fiscal de Fomento. En esta sesión, el señor Guillermo nos hablará sobre los retos empresariales ante la coyuntura económica del curso 2023-2024. Muchas gracias, señor Guillermo, por acompañarnos en este encuentro y todo suyo. Buenos días, buen día. Es un placer acogerles aquí en Fomento, la Casa de los Empresarios Catalanes. También excusar, como ustedes saben, estaba prevista la participación del presidente de Fomento, pero se encuentra con indisponibilidad de movilidad y, por lo tanto, le ha sido imposible de poderles acompañar como estaba previsto. Es un placer, como también y por lo tanto les transmito el agradecimiento y la bienvenida del presidente a todos ustedes. En segundo lugar, también es agradecer el hecho de poder acoger en la Casa de los Empresarios a personas que se dedican a asesorar empresas y que hacen de ello la virtud de poder ofrecer mejores niveles de competitividad a sus empresas o del cumplimiento adecuado de las normativas, especialmente de las normativas contables. Por lo tanto, para nosotros es un placer acogerles y más si vienen acompañados de una persona que para nosotros es un referente, como es la persona Valentí Pic, en el cual ocupa aquí una posición destacada en la Junta, en el Comité y también como presidente de la Comisión de Economía y Fiscalidad. Por lo tanto, siempre es un placer complacer las sugerencias que Valentí nos hace y más en este caso que acoge a la reunión anual de Benefix aquí en Barcelona. Sin más preámbulos, si les parece, les explico un poco cuáles son las circunstancias a las que nos encontramos desde el punto de vista económico. Me apoyaré en alguna presentación, sobre todo para no aburrirles con muchos datos, pero sí tendencias y trayectorias y, por lo tanto, si les parece bien, pasaré al atril que estaré más cómodo para poder seguir con el PowerPoint que hemos preparado. Gracias. Muy bien, aquí tenemos algunas de las referencias que presentamos el día 27 de septiembre. Hemos actualizado algunos de los datos, muy pocos ya, porque han aparecido poquitos desde el 27 hasta el día de hoy, sobre lo que acontece en la actividad económica y las circunstancias que se producen. Tenemos cuatro características. Lo han pasado en catalán, perdona, pero bueno, no hay problema. Y como es la mayor debilidad que se constata en la economía española en lo que hace referencia a los dos trimestres últimos del 2023, vamos a ver cómo la economía española muestra crecimientos relativamente más bajos y que ese crecimiento relativamente menor va a constatarse también en una menor generación de empleo. Esa menor generación de empleo también va a comportar un menor nivel de consumo por parte de las familias, en tanto en cuanto una parte importante del crecimiento del consumo de las familias obedecía a dos factores, que era el crecimiento del empleo, no tanto al crecimiento de salarios, que en algunos casos han producido caídas de rentas reales como consecuencia de un crecimiento aún más intenso de los precios respecto de los salarios nominales, y en un tercer factor, sobre todo en la época del año 21-22, en el que una parte de ese ahorro vino a expensas del menor consumo que se hizo y, por lo tanto, del ahorro que las familias tuvieron en el año 20 como consecuencia de la pandemia. Otro elemento que se constata con este menor nivel de actividad es que el nivel de empleo va a crecer sustancialmente menos, con lo cual vamos a constatar en los próximos meses un menor crecimiento de ese empleo y eso se va a trasladar también a que la ratio principal en términos de empleo, que es la tasa de desempleo, apenas se va a reducir en el presente año y aún menos en el próximo año, a pesar de que presumiblemente
el crecimiento se sitúe por encima de la media de los países europeos, pero es un crecimiento manifiestamente bajo el que presenta la economía española con sus anteriores crecimientos. En el 2022 el crecimiento se situaba en el 5,8%. El presente año rondaremos sobre el 2, igual que en el próximo año. Luego veremos las previsiones que han hecho los diversos organismos internacionales. Y eso en un contexto obvio que es un nivel de inflación que va a ser persistente en los próximos meses, que esa inflación persistente en los próximos meses va a producir que la política monetaria no se afloje. Recuerden ustedes que después de la pandemia que padecemos una crisis sin precedentes desde el punto de vista económico, aparece una situación de tensión de precios por los desajustes en las ofertas que hace que el nivel de precios aumente. Se espera que ese desajuste en la oferta pueda arreglarse rápidamente y los bancos centrales deciden esperar a ver si eso se arregla y no tienen que tomar medidas. Se dan cuenta que a eso que se produce se añade el hecho de que aparece una crisis en Europa, que hacía muchos años que no aparecía, la crisis con la guerra de Ucrania, que tensiona aún más los precios y especialmente a unos países más que otros que eran más dependientes sobre todo del gas ruso. Como consecuencia de ello, los niveles de inflación aparecen con un ritmo mucho más fuerte en intensidad y obliga por parte de los bancos centrales, ya sean europeos o en el caso de Estados Unidos la Reserva Federal, a hacer una política monetaria dura en el ritmo y en el contenido. Vemos cómo el tipo de interés de los depósitos que hacen los bancos en el Banco Central Europeo tenía valor negativo del menos 0,5 y a día de hoy, con la última subida que se ha hecho el 14 de septiembre, se ha situado al 4%. Es decir, que en apenas un año y medio los tipos de interés han crecido un 4,5%. Y en el caso de Estados Unidos, que tenía niveles próximos al 0, entre el 0 y 0,25, ellos trabajan con una horquilla. Esa horquilla se sitúa actualmente entre el 5,25 y el 5,50. Por lo tanto, este último mes de septiembre no han revisado al alza, no lo descartan, toda vez que seguramente no podemos descartar que puede haber alguna subida adicional. Lo que sí se estima es que se va a mantener altos sobre esos niveles con una posible variación, porque los precios del petróleo en los últimos 3 meses están tensionando al alza con una subida entre un 20 y un 25%, con lo cual nos encontramos que la política monetaria va a ser dura, va a permanecer dura, no se va a endurecer salvo que haya alguna señal adicional en alguno de los mercados, sobre todo de materias primeras, y como consecuencia de ello vamos a tener una cierta meseta de tipo de interés altos durante más tiempo a mejor del que todos preveíamos, en un contexto en el que va a haber una cierta desaceleración económica y un crecimiento relativamente bajo. En ese contexto lo iremos viendo en los próximos meses en el caso español. Como ustedes saben, hasta verano del año pasado los precios en España experimentaron un crecimiento muy abultado en el 2022 que hizo que se adoptaran determinadas medidas de política económica que favoreció en gran parte la reducción de los niveles de inflación de forma importante. Luego lo veremos con el gráfico. Esa fuerte caída que experimenta a lo largo del 2022 no se va a producir en el 2023, con lo cual en términos matemáticos, cuando hagamos el análisis de las variaciones interanuales, vamos a quitar valores negativos y vamos a añadir valores o nulos o positivos, con lo cual lo que va a hacer es que la media suba. Con lo cual nos vamos a encontrar como ya del 2,6, que es el último dato oficial de la inflación en agosto, y del dato avanzado ya para el mes de septiembre, que conoceremos a mediados de octubre, ya se ha situado en el 3,4%. Y la previsión que algunos analistas usan, y como por ejemplo la COE, de la cual somos referentes y socios, sitúa hacia diciembre sobre diciembre una tasa de inflación del 4,8%. Por lo tanto,
no nos va a sorprender que en los próximos meses tengamos crecimiento en el nivel de precios. Pero también hay que decirles que si no hay nada nuevo, si no hay nada relevante, porque ya en esta vida no puedes saber si va a pasar algo de estos temas tan relevantes, nos vamos a encontrar con que ese nivel de inflación vaya a moderarse y vaya a estar dentro de lo que se llama la estabilidad de precios, fijada en torno al 2%, de acuerdo con la definición que ha dado el Banco Central Europeo. Nos encontremos en una inflación a diciembre sobre diciembre, que no la media anual, diciembre sobre diciembre, que es la que normalmente se suele usar para el tema de convenios y algunas revisiones, estaríamos hablando del 2,1%. Por lo tanto, dentro ya de un niveles de inflación moderada, con lo cual posibilitaría, en este caso, en el caso español, pero que la relevante es el caso de la eurozona, ya una cierta relajación o al menos una cierta perspectiva de que pueda relajarse, sobre todo a finales del 24, principios del 25, la política dura desde el punto de vista monetario y algún reflejo en los tipos de interés. Eso lo vemos en los siguientes números, en los cuales pueden ver ustedes cómo la tasa de desempleo, la tasa de paro ha ido reduciéndose de forma muy importante en España después de la primera crisis del siglo XX, que es la crisis asociada a la crisis financiera del 2008-2013, en el cual teníamos una tasa de paro en el 2014 como reflejo de esa crisis económica, se traslada en términos de destrucción de empleo, en una tasa del 24,4%. Eso quiere decir que de cada 100 personas que querían trabajar solo lo conseguían 24. De cada 100 personas que querían trabajar, 24% no lo conseguían. Esa tasa de paro se reduce de forma importante a ritmos de 2 puntos y algo, sucesivamente a lo largo de los años de cierta expansión que vivimos desde el 2014, ¿no? Y nos sitúa en una tasa media del año en el 12,9%. La previsión, en cambio, que hacemos para el presente año, en este caso en datos o en previsiones y perspectivas de la COE, nos sitúa a una tasa de desempleo del 12,9 que bajará en el 12,5. Por ejemplo, en el BBVA acabo de ver ahora que se sitúa en el 12,2, en el 12,5 para el año en curso, por el presente año. Pero que el año que viene la tasa de desempleo se va a situar en el 12,4, es decir, que apenas va a haber movimiento, la reducción de la tasa de desempleo, a diferencia de lo que había acontecido en los años precedentes. Por eso era importante de tener la estadística retenida en la cabeza. Y como los niveles de inflación, y lo ven aquí en la parte gris, sería la parte, digamos, que... En la parte gris ven cómo experimenta una fuerte crecida en el nivel de inflación, en la línea azul oscura, cómo esa muestra una tendencia baja con un pequeño repunte en el mes de mayo. Y cómo la inflación subyacente, que es aquella que nos preocupaba más, que nos da aquella consolidación de inflación más resistente, también ya va a aproximarse a los valores que ya tiene la inflación en general y, por lo tanto, vamos a tener esa inflación más controlada tanto en términos de inflación subyacente como de inflación del conjunto de la cesta de bienes. Y ahí tienen ustedes la proyección en términos numéricos de lo que acabamos de ver, cómo llega desde el 3,6 que se estima para septiembre, esas son unas previsiones que hacía Funcas para el mes de septiembre, que hemos conocido que podía situarse sobre el 3,4, vamos a decir 3,4, 3,5, y llegaría a ese 3,8, 3,9 en diciembre, y luego a partir de ahí empezará, y sobre todo la segunda mitad del año 24 empezará a decrecer. Eso quiere decir que no estamos ante un proceso inflacionario fuerte que nos aparece, aunque los datos nos indiquen eso en los próximos meses, sino en un proceso de acoplamiento de las fuertes bajadas que se experimentaron en la economía española en términos de precios, que no se van a producir ahora, pero tampoco estamos en tensiones inflacionistas, sino en un cambio de escala, un cambio, un error, en un tema de salto que va a producirse temporalmente y, por lo tanto, las presiones inflacionistas no van a producirse, por lo tanto, la inflación seguramente será un problema que desaparezca de nuestra realidad económica en los próximos meses.
Finalmente, tienen ustedes ahí también diferentes cuadros y aquí señalar cómo en el año en curso, en el 2023, sobre todo las economías que más padecen, sobre todo son las ubicadas en el ámbito europeo, sobre todo Alemania y en menor medida también Italia, que experimentan menor crecimiento del que se estimaban. Hay una cierta preocupación en que Alemania pueda volver a ser la locomotora de Europa y en ese sentido parece ser que mejorará su perspectiva con respecto a una situación negativa que se estima en el presente año, toda vez que tuvimos un invierno benigno el año pasado y que evitó que ese crecimiento, ese decrecimiento de la economía alemana con recesión técnica no fuera más por problemas en el suministro energético, por esa gran dependencia que tenía del gas ruso que tuvo que cortarse como consecuencia de la crisis con Ucrania. En ese escenario es el que nos vamos a mover, es un escenario de crecimiento relativamente bajo, con poco crecimiento en el empleo y con mayores niveles de control de la inflación. En todo ese conjunto lo que nos hará preciso o relevante será potenciar unas medidas de una cierta incentivación en el ámbito fiscal, toda vez que el margen de maniobra no es muy grande, porque como ustedes saben, como consecuencia de la recesión asociada a la pandemia, se eliminaron las restricciones a la regla de gasto público y de déficit público para posibilitar los procesos de recuperación económica ante un hecho tan inaudito como fue la crisis de la pandemia. Pero ya de cara al 2024 vuelve a aplicarse los criterios más exigentes de Europa de déficit público en torno del 3%, con ajustes por países. No será tan. Y en el caso español, bueno, pues vamos a tener dificultades para que el año próximo podamos tener niveles del 3% de déficit, teniendo en cuenta que en el año 2022 tuvimos recaudaciones espectaculares en términos de tributos, de impuestos, por dos factores. Crecimos al 5,8% y la inflación creció mucho, con lo cual eso reportó muchos ingresos fiscales y además se vio complementado no solo con que eso daba más dinero, sino con el hecho de que hubiera nuevas figuras tributarias como fueron los impuestos a los supuestos beneficios a las energéticas, toda vez que en la base imponible se fijaba no sobre los beneficios extraordinarios que hicieron otros países europeos, sino sobre el ingreso a la cifra de negocios, y también un nuevo impuesto que tampoco parecía que se ha producido en Europa, que era el impuesto sobre la actividad bancaria relacionado con el margen entre los intereses de activo y de pasivo, los márgenes por operaciones ordinarias. Adicionalmente, hay el impuesto, como ustedes saben, temporal, pero ya saben que ustedes lo temporal queda aquí permanente, el impuesto sobre grandes fortunas, que en teoría es para un periodo de 2 años, pendiente también de resolución por el Tribunal Constitucional, con la admisión a trámite del mismo para ver si es o no lo es y, por lo tanto, a determinación de la sentencia que salga del mismo. Tenía diferentes gráficos en los cuales se muestra estos elementos que les he ido explicando a lo largo de mi intervención y cómo esa caída que experimentamos a los últimos meses del 2022 hizo que, de tener diferencial positivo con Europa y, por tanto, pérdida de competitividad, la mayor caída de precios en España respecto de Europa hizo que tuviéramos niveles de diferencial de precios negativos que se cifraban en torno al 3%. Es decir, los precios en España crecían un 3% menos que la media europea. Pero sobre todo a partir de los últimos meses del 2022, que es cuando cae tan abruptamente la inflación, y por eso vemos ese efecto escalón en los próximos meses, que se verá al alza el IPC en los próximos meses. Como consecuencia de esa política monetaria tan fuerte, lo que se constata y lo que persigue con la fuerte subida de tipos de interés es que se reduzcan los niveles de endeudamiento, y tanto lo vemos en familias como en empresas. Aquí tenemos el gráfico de empresas, como el nivel total de endeudamiento de las empresas con el sistema bancario se reduce de forma importante,
y también cómo lo hace en términos de tasa de crecimiento y cada vez lo hace en mayor medida. Y también lo que hace referencia a las nuevas operaciones de crédito, que las grandes empresas son más sensibles, más disponibilidad de obtener otras fuentes y más capacidad de resiliencia. Han reducido las nuevas operaciones, no tanto las pymes, que son a veces menos sensibles al tipo de interés o tienen mayores dependencias de tesorería para poder financiar los aumentos de costes que han visto en su estructura productiva y que ha podido tensionar las tesorerías y, por lo tanto, ha sido menos insensible a los tipos de interés y hayan pedido mayores niveles de crédito nuevo por parte de las mismas. Aquí tenemos una mejora de la evolución del sector público y, finalmente, tenemos un crecimiento relativamente moderado en las exportaciones en lo que llevamos del año. Y, finalmente, en términos comparativos, en el primer semestre del presente año, una mejora sustancial de nuestras cuentas exteriores como consecuencia de esa mejora en el ritmo de exportación que se produjo respecto al año anterior. En segundo lugar, por la reducción de precios del petróleo, que hubo que pagar menos por la factura energética. Y, en tercer lugar, entre otros, la mejora del turismo, que ha permitido una recuperación importante de turistas extranjeros que nos han aportado divisas y que reflejan en ese cambio en la cuenta corriente de tener un déficit de 2.000 millones a un superávit de 19.000 millones en los primeros 6 meses del 2023 respecto del 22. Y eso es un poco el dibujo telegráfico, perdonad que iba mejor un poco acelerado, pero tenía un cuarto de hora, tenía interés en dar la radiografía completa de la situación y de los principales aspectos de la economía española. Y muchas gracias.